Bueno chicos, un saludo otra vez y vamos a continuar con la parte 3 de la semana 1 del curso de física, ¿no?, que se está desarrollando, ¿no? Ahorita vamos a iniciar, a introducir el documento, que es esto, por aquí, ya lo encontré, ¿no? Bueno, presentarme, si por los que no me conocen, yo soy Edwin Fabián. Me pueden buscar en mis redes si quieren contactarme. Tengo Facebook, Instagram y también pueden contactarme por el WhatsApp. ¿No? Cualquier duda, cualquier ayuda, se las puedo brindar. Pueden contactarme en WhatsApp, Facebook, Instagram, también tengo Twitter. Y bueno, sin nada más que decir, empecemos, ¿no? Soy ingeniería civil, por si acaso. Cualquier duda con eso también la pueden consultar. Ya, bueno, empecemos, o bueno, continuamos, como se decía, ¿no? Nos quedamos en magnitudes físicas, ¿no? ¿Qué son? O bueno, para hacer, ¿no? Vimos que era una magnitud. Una magnitud era una cantidad que era un número y una unidad. Eso es una magnitud. Y una magnitud es todo aquello que se puede medir. Y lo que se puede medir, se puede comparar, ¿no? Fácil y sencillo. Por ejemplo, tengo 3 metros, esto es una magnitud, ¿no? Tengo una cantidad, unidad, 20 litros, otra magnitud, ¿no? Porque estoy midiendo. Bueno, más que todo, que tengo acá longitud, no estoy midiendo longitud. Esas son las magnitudes que puede decirse, no lo que estoy tratando de medir. Ahora, ¿qué tenemos? Por su origen tenemos fundamentales, auxiliares, derivadas. Por su naturaleza, escalares, vectoriales y tensoriales. Explicaremos cada una de estas. En la sección de las tensoriales creo, porque esos son de un poquito más de nivel para un curso de física general, pero veremos las fundamentales, las auxiliares, derivadas, escalares y vectoriales, ¿no? Y bueno, tenemos magnitudes tanto diferentes en cualquier campo, pero las que vamos a basar en el estudio son las físicas, ya sea más que todo con las derivadas o las principales, ¿no? Continuamos a ver. Ya, tenemos magnitudes por su origen, ¿no? Tenemos las fundamentales. Las fundamentales, ¿no? Son todas aquellas que tienen una particular característica de estar presente en todos o casi todos los fenómenos físicos. Estas tienen base en un sistema de unidades que pronto veremos. O bueno, muchos científicos consideran como las 7 unidades fundamentales: longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Pronto veremos cada una de estas para un análisis, ¿no? Ahora, magnitudes auxiliares son un pequeño cuerpito que no puede medirse o comparar con ninguna de las magnitudes fundamentales. O sea, no puedo decir que esto es una derivación o hay una comparación entre ellas. Son diferentes, y entre ellas solamente tenemos dos, que son el ángulo plano y tenemos el ángulo sólido. Pronto veremos cuáles son. Ahora, las derivadas, estas son un montón, son las más grandes que puede ver tal vez, ¿no? Porque puede definirse como una combinación de las magnitudes fundamentales, por así decirlo, y auxiliares. Es una combinación mediante operaciones como la multiplicación, la división, la multiplicación, la potenciación. Yo combino de estas de acá y obtengo varias unidades, las voy a combinar y voy a obtener, ¿no? Más que todo así se le puede decir. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, el área. El área, yo puedo decir que es, por ejemplo, quiero ir el área de este rectángulo. Yo lo puedo hallar multiplicando el A por el B. El A, suponga que sean metros por otros metros. Un puntito. Esto me va a dar metros cuadrados. Y esa va a ser la magnitud. La magnitud de la longitud, del área, disculpe.
la magnitud del área. Ahora con el volumen, ¿no? Estamos multiplicando área por altura, o de repente sabemos que esto de acá es un círculo y el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, y acá reemplazamos, o el diámetro, que es igual a 2 veces el radio, que de acá pasaría el diámetro sobre 2 es igual a r. Ya, diámetro es igual a r, ¿no? Y puedo hacer cualquiera de estas formas, pero en fin estamos multiplicando áreas, supongo que tenemos en metros cuadrados, por una altura que tengamos en metros, ¿no? Esto me va a dar metros cúbicos, y esto es otra magnitud en volumen. Ahora, si combinamos como ejemplo la densidad, que es dividir la masa sobre el volumen, ¿no? Vemos que la masa lo podemos dar en kilogramos, un ejemplo, y el volumen lo podemos dar en metros cúbicos, como lo podemos ver anteriormente. Solamente es un ejemplo. Y tenemos la densidad, que es esta magnitud. También podemos tener centímetros sobre, gramos sobre centímetros, gramos sobre mililitros, kilogramos sobre litros, ¿no? Hay una infinidad. Pero es como mencionamos anteriormente, una combinación de varias unidades fundamentales y auxiliares. Por ejemplo, podemos ver que de repente la descomposición de una fuerza va a ser igual a F y por el coseno de teta. Estamos mezclando ya, ¿no? Esa es una manera de poder hacer mención, una combinación, ¿no? Y vemos el ejemplo, ¿no? Ahora el sistema de unidades. Durante la Revolución Francesa se creó un sistema de unidades que debe ser simple y científico. El nombre metrón fue asignado a la unidad de longitud debido a que significaba medida. A partir de esa unidad se estableció el sistema métrico, el cual es un conjunto de unidades obtenidos mediante múltiplos y o submúltiplos de 10. Pronto veremos eso pero consideramos sus unidades básicas, como que acá el metro, el kilogramo y el segundo. Unidades de longitud, de masa y de tiempo. Y estos son, actualidad se utilizan en dos grandes sistemas, que son el sistema internacional y el sistema inglés, que es el FPS, ¿no? Que acá está, por decir. Ahora, el sistema absoluto es un conjunto de unidades que data de 1820, basado en el sistema métrico, y considera a la longitud, la masa y el tiempo como las unidades fundamentales, como se indica. Es como una sucesión o una continuación de la anterior, ¿no? Estas tres unidades tenemos, y estos tienen subsistemas. Considera a la longitud, a la masa y al tiempo como las unidades o las magnitudes fundamentales, puede decir, ¿no? Acá la longitud, acá el metro y acá el tiempo. Ahora, el sistema CGS, el CGS tiene como longitud al centímetro, al gramo como de masa y al segundo como unidad de tiempo. El sistema MKS de masa, de longitud tenemos al metro, de masa al kilogramo y de tiempo al segundo. Y el sistema inglés o el FPS tiene al pie, tiene la libra como unidad de masa, el pie como longitud y el segundo como de tiempo, ¿no? Esos son subsistemas, no se olvide. El CGS y el FPS son muy utilizados, y el MKS, que ahorita se le puede decir el sistema internacional porque son las unidades que representan, pero bueno, veamos qué más tenemos. Ahora, el sistema técnico. Vimos un sistema absoluto, ¿no? Que tenía subsistemas. El sistema técnico es un conjunto de unidades que se considera como fundamentales y muy empleado en muchos sectores de la ingeniería. Acá la ingeniería aplica mucho este tipo de lenguaje. Por ejemplo, el CGS, que lo vimos, ¿no? CGS, centímetro, C, G. En este caso el sistema técnico trabaja con unidades de longitud, de fuerza y de tiempo. La masa va a estar dentro de la fuerza, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque anteriormente vimos en el sistema inglés la libra, ¿no? Como masa. Acá vamos a ver en el CGS el centímetro, el gramo, G de gramo fuerza y S del segundo, ¿no? El MKS, el M de metro, el K de kilogramo fuerza y el S de segundo. Y en el FPS es el foot, en inglés de pie,
libra de pound, libra fuerza, y el segundo de second, que dice segundo, second. Ya, y eso es el sistema técnico, el sistema de ingeniería, ¿no? Ahora, vemos que es el sistema internacional, ¿no? A partir del 14 de octubre de 1960, la 11ª Conferencia General de Pesa y Medida se reunió en Francia para dar a conocer un sistema unidad o sistema métrico decimal y consideraba 7 las unidades fundamentales y magnitudes físicas fundamentales y 2 auxiliares o complementarias, las mismas que tendrían una sola, solo una unidad básica, ¿no? Acá vemos 7 unidades y 2 auxiliares que tendrían solo una unidad básica. La siguiente tabla muestra las unidades del sistema internacional. Vamos a verla. Acá vemos al inicio tenemos la longitud y su símbolo de longitud es la L. Tenemos la longitud. Luego tenemos a la masa. Su símbolo es una M mayúscula, esta es una L mayúscula. Tenemos al tiempo. El tiempo es una T mayúscula. La temperatura termodinámica o temperatura es una teta, su símbolo. La intensidad de corriente eléctrica es una I. Intensidad de corriente eléctrica. Denme un toque. Ya, bueno, seguimos. Intensidad de corriente por una I, intensidad luminosa por una letra J y una cantidad de sustancia por una letra N, ¿no? Y esos son los símbolos, no se olviden, los símbolos no tienen que ser las unidades, son los símbolos. Y acá no. Ahora en la longitud, el metro es su unidad del sistema internacional. En la masa tenemos el kilogramo, ¿no? En el tiempo tenemos el segundo, en la temperatura está el Kelvin, en la intensidad de corriente eléctrica el amperio, en la intensidad luminosa la candela y en la cantidad de sustancia tenemos al mol. Sus símbolos de cada, de la unidad, ¿no? En M tenemos una M minúscula, kilogramos una kg, en segundos una S, en Kelvin una K mayúscula, en amperio en una A mayúscula, en candela una CD. Y en cantidad de sustancia tenemos el mol. Unidades suplementarias, ¿no? Tenemos acá las unidades suplementarias. Tenemos el ángulo plano. Tenemos el ángulo sólido. El ángulo plano tenemos el radián, ¿no? El radián. Y en el ángulo el estereoradián. La unidad física, del ángulo va a ser el radián y el otro el estereoradián. No se olviden de eso. Y seguimos, ya. Tenemos los prefijos. Anteriormente se mencionó sobre esto de acá, pero ahorita hablaremos de ello. Por ejemplo, cuando queremos decir, a partir de metro, kilómetro, ¿no? No he escuchado hablar de esto. Esto de acá. O es micrómetro, muy pequeño, ¿no? Son unidades que se van a presentar y de ahí salen para los prefijos, ¿no? Como se puede mencionar. ¿Por qué hacemos atención a esto? Porque lo van a escuchar en todo. Por ejemplo, iniciamos acá en la unidad. Tenemos múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos para arriba y los submúltiplos para abajo. Por ejemplo, tenemos el deca con una letra D, deca con una letra D, hecto con una letra H, kilo con una letra K, M con una letra M, giga con una letra G, tera con una letra T, peta con una letra P, hexa con una letra E, Z con una letra Z y iota con una letra. Ahora que, y abajo tenemos el deci, tenemos el deci, el centi, el mili, el micro, el nano, el pico, el femto, el ato, el secto y el yoto. Vamos a escuchar decímetro, centímetro, milímetro, micrómetro, kilómetro, ¿no? Ahí son, estas de acá son los prefijos que utilizan y tienen una cierta
representación, ¿no? Y ahora sí hablemos más de ello, ¿no? El deca 10 a la 1, el hecto 10 a la 2, el kilo 10 a la 3, el mega 10 a la 6, el giga 10 a la 9, el tera 10 a la 12, el peta 10 a la 15, el hexa 10 a la 15. Pero disculpen, a ver, vamos a repetir de nuevo mejor para no confundir, ¿no? El deca 10 a la 1, el hecto 10 a la... Vamos a ponerlos acá mejor, ¿no? 10 a la 1, 10 al cuadrado, 10 al cubo, el mega 10 a la 6, el giga 10 a la 9, el tera 10 a la 12, el peta 10 a la 15, el hexa 10 a la 18, el zeta 10 a la 21 y el iota 10 a la 24. Y la unidad 10 a la 0, que seguiría siendo 1, todo multiplicado por 1, ¿no? Por ejemplo, vemos 10, 100, 1000, 1 millón, 1000 millones, billones, 1000 millones, trillón, 1000 trillones, cuatrillón. Y hacia abajo vemos el deci 10 a la menos 1, el centi 10 a la menos 2, el mil 10 a la menos 3, el micro 10 a la menos 6, nano 10 a la menos 9, pico 10 a la menos 12, femto 10 a la menos 15, atto 10 a la menos 18, secto 10 a la menos 21 y yocto 10 a la menos 24. Esto es importante que nos aprendamos este cuadrito de acá, porque en los ejercicios nos van a sonar de repente un picómetro, un atómetro, un cetómetro, un nanómetro, y debemos saber, ¿no? Por ejemplo, décimo, centésimo, milésimo, millonésimo, 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 mil millonésimo, trillonésimo, mil y cuatrillonésimo. No podemos ver esos tipos de subunidades que puedan haber, ¿no? Y repasar este deca, ¿no? Vamos a hacer una última lectura, ¿no? Por ejemplo, el deca, vamos a hacerlo a un costado tal vez para que se lo pueda ver, ¿no? Vamos a ver, para a manera de repaso también poder aprender los esos de... Vamos a ver. ¿No? Por ejemplo, vamos a ver primero acá, ¿no? El deca 10 a la 1. ¿Qué más tenemos? El hecto. Tenemos 10 a la menos... Esperen. A ver, quiero chequear algo antes de... Bueno, continuamos. Estábamos haciendo este repaso, ¿no? Hecto 10 al cuadrado. ¿Qué más tenemos acá? Vamos a hacer acá mejor, ¿no? Porque para ir escribiendo me voy a demorar una eternidad. 10 al cubo, kilo. Vamos a repasarlo, ¿no? Mega 10 a la 6. ¿Qué más tenemos? Giga 10 a la 9, tera 10 a la 12, penta 10 a la 15, hexa 10 a la 18, ¿no? Zeta 10 a la 21, iota 10 a la 24. Y abajo deci 10 a la menos 1, centi 10 a la menos 2, mili 10 a la menos 3, micro 10 a la menos 6, nano 10 a la menos 9, pico 10 a la menos 12, femto 10 a la menos 15, atto 10 a la menos 18, secto 10 a la menos 21 y yocto 10 a la menos 24, ¿no? A manera de conocer eso de... ¿qué más podemos? Ahora sí vamos a pasar a lo siguiente y vamos a ver la unidad de masa que ganaremos, ¿no? Que es el kilogramo, la unidad de tiempo, que es el segundo, la unidad de longitud, que es el metro en el sistema internacional. Ahora algo importante es la conversión de unidades, ¿no? Por ejemplo, dice, a menudo es necesario convertir una cantidad física. Por ejemplo, se decía convertir de millas por hora a metros sobre segundo. Dado que una milla es 1000, o una 1.609, la razón, ¿no? Tiene valor y se llama factor de conversión. ¿Cómo podemos pasar de una unidad o de una magnitud a otra
es mediante conversión. Por ejemplo, acá dice que tenemos, a ver, vamos a ponerlo bajito, ¿dónde está? ¿No? Vamos viendo acá. Tenemos 50 millas por hora. No, tenemos 50 millas por hora. ¿Qué queremos hacer? Convertir a metros sobre segundo. Entonces podemos decir primero que una hora, que una hora aquí, una hora, porque eso está abajo, va a ser igual a 3600 segundos. Horas y horas se van, ¿no? Y queda segundos. Ahora multiplicado por, acá podemos decir que una milla es igual a, vamos a decir de frente, 1609 metros. Entonces se va milla con milla y te va a quedar simplemente metros sobre segundo. Efectuar la multiplicación te va a dar 22 metros sobre segundo. Caracoles, esperen. Vamos a escribir bonito. No, 22 metros sobre segundo. ¿No? Eso va a ser nuestro resultado. Y así se trabaja con cualquier conversión que queramos hacer. Con el sistema de, con conversión de unidades con factores de conversión. Y un factor claro es que una milla va a ser igual a 1609 metros. También hay otros factores que dicen que un centímetro, que una pulgada va a ser igual a 2,54 centímetros, 54 centímetros. Y así vamos a trabajar hay diferentes tablas de conversiones que nos dan, ¿no? Ahora, nociones de potencias y cifras significativas. Por ejemplo, conocer las cifras significativas es muy importante, porque a partir de ello, de repente, ¿no?, nos vamos a dar los resultados, por ejemplo, y también la notación científica. Por ejemplo, podemos decir que hay números pequeñísimos, por ejemplo aquí, ¿no? Este número, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Entonces sería 2 por 10 a la menos 10. Y este de acá también puede ser expresado en metros, pues, ¿no? Claro que acá vimos una unidad de factor que, por ejemplo, podemos poner este es 0,2 por 10 a la menos 9 metros, y esto de acá era un nanómetro, así que sería 0,02 nanómetros, ¿no? Entonces, ahí se utiliza también lo anterior. Mayormente lo que quiere mencionar acá es la notación en potencia de 10 y cifras significativas. Por ejemplo, acá vemos, hay reglas importantes, no mencionaré tanto aquí porque tal vez lo haga en otro video, pero supongo que deben conocer eso, y si no, con los ejercicios se va a demostrar. Por ejemplo, acá esto de acá es un número muy pequeñísimo, ¿no? Hay que expresarlo en notación científica. 1, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, ¿no? Y esto sería igual a 5 por 10 a la menos 15, porque los ceros están hacia, o el punto está hacia la izquierda, ¿no? Y esto de acá, vimos que 15 era, a ver, si no podemos volver para poder revisar, era acá, era femto, ¿no? Porque pico era 12, entonces femto. Entonces acá vamos a tener que esto de acá 5 femtómetros, ¿no? Es cuestión de llevarse bien la tablita de acá, ¿no? Que femto es una F minúscula, ¿no? Y así se va a ir trabajando esto de acá, más que todo. Y el orden que unas, por ejemplo, acá tiene 4, orden 4, orden 5, ¿no? Supongamos acá, si es negativo
se le suele tomar el orden de menos 3. Puede ser, ¿no? Pero el orden se divide en la razón que puedan tener, ¿no? Es difícil, por ejemplo, supongo que a usted le piden comparar el tamaño de un átomo con el del núcleo. Es difícil manejar estos números expresados en esta forma. Conviene expresar en notación de potencia de 10 para expresar números muy grandes o muy pequeños. Y estoy el tamaño del átomo, ¿no? Que vimos que era 2 a la menos 10, ¿no? Que era más que todo acá lo hizo para, vamos a poner aquí, ¿no? Que lo hizo para expresar esto de acá en función. Vimos que acá, ¿no? Como mencionamos al inicio, teníamos un número 2 por un 10 a la menos 10. Vamos a comparar con respecto a un 5 por 10 a la menos 15. Y esto nos va a dar, el 15 sube con positivo, nos va a dar 0,4 por, es la fracción de aquí, y esto de acá que como sube, que sería 10 a la 5, ¿no? Pero esto, la notación científica acepta de números desde 1 hasta 9. Eso, y acá este no es un, bueno, tiene que encontrarse en este rango, dice. Entonces este de acá es menor que 1, simplemente usamos 1 y lo expresamos de esta manera. Entonces tienen un orden 4, ¿no? Y a menudo se es conveniente designar la ponencia de 10 un prefijo en la unidad, por ejemplo, palabra kilo, que significa 1000, de modo que 2,36, ¿no? Va a ser igual a esto de acá, mili, que vimos los prefijos, entonces estamos trabajando con los prefijos, y ello, ¿no? El orden en este caso, de orden de repente de menos 10, de orden de menos 15, ese es el orden, la potencia que va a llevar de notación científica, ¿no? Es el orden que se le dice. Y a ver, ¿qué más podemos decir, no? Y la utilización de los prefijos anteriores mencionadamente, ¿no? Por ejemplo, acá les pusieron 2,30, espérense, no sé muy bien utilizar esta, ¿verdad? Ya van a ser los cuadraditos. Quiero que vuelvan los cuadraditos. Nos pusieron 2,36 kilonewton, y el kilo era un prefijo de 2,36 por 10 al cubo newtons. Entonces podemos utilizar los prefijos que se dice, ¿no? Pronto vamos a ver ejercicios para poder hacer eso, pero eso es, ¿no? Bueno, lo mismo. Bueno, después vamos a ver operaciones. Acá vemos el orden, ¿no? Pero ya, a ver, operaciones de cifras significativas que pronto vamos a ver. Eso de no preocuparse. Magnitud. El orden, ¿no? Orden 6, orden dependiendo de lo que tenga. Lo podemos decir también los números, millones, centenas, decenas, ¿no? A ver, ¿qué más podemos ver? En otro video explicaré sobre cifras significativas, tal vez, para que puedan tener conocimiento de ello. Pero como no es tan difícil eso de las cifras significativas, y a manera de ejercicio se los puede explicar, no hay de repente, ¿no? El orden, y vamos a pasar a un ejemplito. ¿No? ¿Qué dice, no? Un ingeniero, vamos viendo. Un ingeniero quiere diseñar un marcapasos para pacientes cardíacos para una mujer de 20 años. ¿Cuántas veces deberá el dispositivo latir para que la persona tenga una esperanza de vida normal? Se necesitan varios cálculos. Si la persona hasta los 75 años, el dispositivo si la persona vive hasta los 75 años, el dispositivo deberá durar por lo menos 60 años, ¿no? ¿Cuántas veces por segundo deberá latir el dispositivo? El ritmo normal de una persona es de 76 pulsaciones por minuto, es decir, alrededor de latidos por segundo, ¿no? Pulsaciones por minutos, como alrededor de un latido por segundo, ¿no? Es lo que dice el problema. Vamos a volver a leerlo para que se pueda entender también.
Un ingeniero quiere diseñar un marcapasos. Un marcapasos es un aparatito que carga de hacer que el corazón realice su función para pacientes cardíacos. Para una mujer de 20 años, cuántas veces deberá el dispositivo latir para que la persona tenga una esperanza de vida, una esperanza normal de vida, ¿no? Se necesitan varios cálculos. Si la persona vive hasta los 75 años, el dispositivo deberá durar por lo menos 60 años, ¿no? De 20. ¿Cuántas veces por segundo deberá latir el dispositivo? El ritmo normal de la persona es de 76 pulsaciones por minuto, es decir, alrededor de un latido por segundo. Espérense, déjame un toquecito. Bueno, enviamos acá el ejercicio, ¿no? Y simplemente lo que hacen es convertir los días a segundos y bueno, hacer las conversiones respectivas que vimos en el ejemplo anterior, ¿no? Que mencionamos. Bueno, esto de acá se va a continuar en otro video para no hacerlo muy recargado y que vaya poco a poco, pero el ejercicio se lo voy a resolver pasito a pasito en el próximo video, no se preocupen, pero al menos espero que hayan resuelto algunas dudas y cualquier pregunta pueden dejar en el comentario o comunicarse en las redes. Bueno, gracias y al siguiente video.